Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde, en este domingo que ha hecho el Señor. Este es el hermano Luis Julián. Amén. En tu programa radial La Isla de Patmos, que se transmite todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Islas Vírgenes, a través de esta tu radioemisora. Amén. Latino 91.9 FM. Amén. Y estamos también en el internet a través de papiloveradio.com desde la isla de Santa Cruz, Islas Vírgenes Americanas. Saludamos y felicitamos a las madres en este su día a día de la madre. Bendito sea el Señor. Así que esperamos que este programa sea de bendición para su alma en esta tarde. Bendito sea el Señor. Amén. Este es un programa pues educativo que tiene que ver, ¿verdad?, con los acontecimientos mundiales y el campo de la profecía bíblica. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en esta tarde pues vamos a tener un programa variado. Por supuesto, pues vamos a dar una cita de Charles Spurgeon. Luego vamos a tener una corta sección de noticias y luego el estudio bíblico. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que te glorifiques a través de este programa en esta tarde, Padre. Edifica, exhorta, consola a través de tu palabra, Padre. Abre los ojos del entendimiento de tu pueblo, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Saludamos también a los que me están viendo a través de las diferentes redes sociales en esta tarde. Bendito sea el Señor. Estamos en vivo en esta tarde a través de Facebook, a través de Twitch y a través de LinkedIn. Bendito sea el Señor. Y más luego, pues, el programa estará disponible en otras redes sociales estaremos a través más tarde, a través de YouTube, a través de Rumble, a través de Telegram, a través de Threads, a través de Vimeo, a través de Truth Social, posiblemente a través de TikTok y otras redes sociales. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos primeramente, el estudio bíblico de hoy tiene que ver con el libro de Juan, capítulo 21 y verso 22, ¿ok? El Evangelio según Juan, capítulo 21, verso 22. Y apareció en Facebook a la que yo estaba esperando que apareciera. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga mucho a usted también, a su esposo. Sabe que le amo de gratis. Bendito sea el Señor. Y esa es mi hermana Teresita Santos. Amén. Yo le digo mi cheerleader. Bendito sea el Señor. Siempre está pendiente a mí. Siempre me está dando ánimo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en esta tarde el estudio tiene que ver con el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 22. Se lo digo desde ahora para que pueda buscar y así usted pueda buscar en su Biblia. Pero primero vamos a darle una cita de Charles Spurgeon, el conocido predicador de Inglaterra, conocido en inglés como The Prince of Preachers o el príncipe de los predicadores. Amén. Saludamos también a María Carrión, también, que nos está viendo a través de Facebook también. Amén, María Carrión. Bendito sea el Señor. Amén. Así que citamos a Charles Spurgeon. Vamos a decir la cita primeramente en inglés, ya que originalmente es en inglés y luego traducida al español. Amén. Así que, perdón, cito a Charles Spurgeon y esta cita del señor Spurgeon dice así. Escuche bien. Blessed is he who expects nothing of poor flesh and blood, for he shall never be disappointed. Repito. Blessed is he who expects nothing of poor flesh and blood, for he shall never be
disappointed. Amén. En español dice así: bienaventurado aquel que nada espera de la pobre carne y sangre, pues nunca será decepcionado. Repito, bienaventurado aquel que nada espera de la pobre carne y sangre, pues nunca será decepcionado. Amén. Cuando habla de la carne y sangre, está hablando del ser humano. Amén. Si usted no espera nada del ser humano, usted es bienaventurado, dice Charles Spurgeon, porque no estará decepcionado, porque a veces las personas, muchas veces el hombre espera algo del otro hombre, y cuando aquello que espera no lo recibe, viene la decepción, ¿verdad? Acuérdese que el hombre falla, pero amigo que me escucha, Dios nunca falla. Así que esa es una cita de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Amén. Entramos, ¿verdad? Enseguida a la sección, una breve sección de noticias solamente. Bendito sea el Señor. Amén. Y quiero hablar brevemente de algo que está ocurriendo, que tiene que ver con el estado de California, allá en Estados Unidos de América. Amén. Y es que en el estado de California se está hablando de 2 días feriados que quieren establecer en el estado de California, que serían 2 días feriados musulmanes. Bendito sea el Señor. Escuche bien, dice: la Asamblea de California está considerando un proyecto de ley conocido como AB 2017. ¿Y de qué se trata este proyecto? Pues el proyecto de ley AB 2107 añadiría 2 días feriados musulmanes a la lista oficial de feriados estatales. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Los 2 días feriados serían los siguientes. Y espero pronunciarlo correctamente. No soy árabe, aunque dice que parezco árabe. A veces las personas me han visto por ahí, dicen que creen que soy árabe. Los 2 días feriados serían los siguientes: el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha. ¿Ok? El Eid al-Fitr marca el fin del Ramadán y el Eid al-Adha conmemora el final de la peregrinación del Hajj. ¿Ok? Repito, el Eid al-Fitr marca el fin del Ramadán. El Ramadán es el mes más sagrado en el mundo del Islam, donde los musulmanes todo ese mes, pues ellos ayunan, bendito sea el Señor, y entregan más tarde. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Y ese es el Eid al-Fitr, marca el fin del Ramadán. ¿Ok? Entonces, se está tratando a ver si también se establece el Eid al-Adha como un día feriado también en el estado de California. Y el Eid al-Adha conmemora el final de la peregrinación del Hajj. El Hajj es un viaje de peregrinación que en el Islam todo musulmán por lo menos una vez en su vida debe de hacer este viaje conocido como el Hajj, que es un viaje de peregrinación. Según el Islam, todo musulmán debería, si le es posible física y económicamente, hacer este viaje. Pero en el Islam se enseña también que si esa persona no puede hacer el Hajj, otra persona lo puede hacer por ese musulmán. Y el Hajj es un viaje que se hace a Arabia Saudita, amén, hacia la ciudad de la Meca, donde está la gran mezquita de la Meca, que es considerada la mezquita más sagrada en el Islam. Y
y en esa mezquita, que yo sé que hay personas que han visto esto en las noticias, en el televisor, está una estructura, un edificio que está hecho de piedra, pero está cubierto con una tela negra, conocido como la Kaaba. Amén. Que es un lugar, es un edificio sagrado en el Islam, que parece, muchos lo describen como un cubo, porque parece un cubo, o en inglés sería un cube, pero en sí no es un cubo, porque no todos los lados de este edificio tienen la misma medida, ¿verdad? Pero es como si fuera una caja, ¿verdad? Y está cubierto con, parece negro, pero en sí está cubierto con una tela negra, no es que es negro, y usted puede ver que los musulmanes, ¿verdad? Pues le dan vueltas cuando hacen el Hajj, ¿verdad? Y estoy pensando más tarde dar un estudio acerca de la Kaaba. Entonces, se dice que el proyecto permitiría cerrar escuelas públicas y universidades comunitarias esos días. Las ausencias de estudiantes serían justificadas, pero no crearía días libres pagados nuevos para empleados estatales. Estos trabajadores, se dice, tendrían que utilizar sus vacaciones existentes. Escuche bien, se informa que la iniciativa ya pasó un comité de la Asamblea en abril de este año 2026 y sigue avanzando. Bendito sea el Señor. El estado de California no tiene ningún feriado musulmán oficial en la actualidad, y algunos han criticado que no se le ha dado el mismo tratamiento a otras religiones. Amén. Por ejemplo, el cristianismo y el judaísmo. Como dice el dominicano, señores, Estados Unidos es una nación, ¿verdad? Es un país americano, no es Arabia Saudita, no es Irak, no es Yemen, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor. La palabra Islam significa, en inglés significa submission, que quiere decir sumisión. La palabra musulmán significa uno que se somete. Mahoma o Mohammed, que fue el fundador de la religión islámica, él quiso hacer, él quiso someter a las personas al Islam. Bendito sea el Señor. Amén. Y esto que se está, ¿verdad? Que se está moviendo, pues vamos a ver en qué queda esto. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Gloria a Jesús. Ahora vamos al estudio. Esa fue la sección de noticias. Así que vamos a ver si, y no todo el tiempo, por lo menos a veces, pues damos una sección de noticias también, aparte del estudio bíblico y aparte de la cita o citas de Charles Spurgeon. Amén. Quiero saludar también al hermano a que lo vi en la autopista ayer cuando estaba conduciendo. Y me habló desde un vehículo no sé si me está escuchando, a Julio Montes, ¿verdad? Me dijo que él me escucha en la radio, ¿verdad? Y sabemos que toda la gloria es del Señor. Esto lo hacemos, ¿verdad? Para las almas y para la iglesia. Toda la gloria es de Dios. Amén. Así que vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 21 y verso 22. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 22. Y el título de la enseñanza o del estudio en esta tarde es el siguiente. Es una pregunta. ¿Anunció Jesucristo su aparición en Patmos en Juan capítulo 21, verso 22? Repito, anunció Jesucristo su aparición en Patmos en Juan capítulo 21, verso 22. Amén. Ok. Vamos primero a leer en Juan capítulo 21, verso 18.
Esto fue después que el mismo día cuando Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces y esto fue después porque Pedro había negado al maestro, ¿verdad? Y esto fue después, bebiéndome un poco de agua, esto fue después que él resucitó. Y dice el verso antes, en Juan capítulo 1, verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok, ahora vamos al próximo verso. En Juan capítulo 21, verso 18 dice, mire cómo Jesucristo le dice al apóstol Pedro, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Eh? Aquí Jesucristo le estaba profetizando a Pedro acerca de su muerte. Y el próximo verso lo confirma. En Juan capítulo 21, verso 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Ok? En el verso 18 dice que Jesucristo le dijo a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, mire cómo dice, extenderás tus manos. Cuando dice extenderás tus manos, se está refiriendo a la crucifixión de Pedro, porque según la historia, no está en la Biblia, pero según la tradición y según la historia, el apóstol Pedro fue crucificado, pero boca abajo. Amén. Y dice, extenderás tus manos, porque cuando las personas eran crucificadas tenían que las manos extendidas. Y Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él se dice que para él no era digno de morir como su Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Le dijo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el próximo verso lo leo nuevamente, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. La mayoría de los apóstoles murieron de forma violenta. ¿Ok? La mayor parte de ellos experimentó el martirio. Judas sabemos pues que lo que él hizo, ¿verdad? Que él mismo se privó de la vida. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor le dijo a Pedro, le habló a Pedro acerca de su muerte. Pero entonces, mire cómo dice en el verso 20, en Juan capítulo 21, verso 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí está hablando del apóstol Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. O sea, Juan en este evangelio está hablando del mismo, aunque no se está nombrando. ¿Okay? Volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Okay? O sea, Jesús le habló a Pedro acerca de cómo iba a morir. Bendito sea el Señor. Y cuando esto sucedió, Pedro vio cuando Jesucristo le dijo a Pedro, le habló acerca de su muerte, Pedro vio que Juan lo seguía. Entonces, mire en el verso
21. En Juan capítulo 21, verso 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, o sea, cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Ok? ¿Qué quiso decir cuando él le dijo, ¿y qué de este? O sea, cuando él le preguntó, cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan, quiso decir, ¿qué le iba a pasar a Juan? ¿Y qué va a pasar con Juan? ¿Ok? Ahora, mire cómo dice, cómo Jesucristo le dice a Pedro en el próximo verso. En Juan capítulo 21, verso 22. ¿Ok? En Juan capítulo 21, verso 22. Y estoy leyendo la versión Reina Valera del 1960. Dice en Juan capítulo 21, verso 22. Dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Repito, Jesús le dijo, o sea, a Pedro, si quiero que él, refiriéndose a Juan, quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Mire cómo lo dice en la versión, voy a leer el mismo verso. Bendito sea el Señor. En la versión Dios habla hoy. Amén. Juan capítulo 21, verso 22, en la versión Dios habla hoy, lo dice así de esta manera. Dice, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Suena fuerte, ¿verdad? Como lo dice la versión Dios habla hoy. Repito, como lo dice la versión Dios habla hoy en Juan capítulo 21, verso 22. Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Amén. Es que la salvación es individual. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, volviendo a la versión Reina Valera del 1960. Entonces, en el próximo verso, en Juan capítulo 21 y verso 23 dice, este dicho se extendió entonces. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, repito ese verso, Juan capítulo 21, verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, Jesús le dijo a Pedro, Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, refiriéndose al apóstol Juan. Y Pedro le preguntó a Jesús, y Jesús le contestó a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. ¿Ok? Entonces, cuando al Jesús decirle a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, refiriéndose a Juan, hubieron personas en aquel tiempo que interpretaron esto como que el maestro le quiso decir a Pedro de que Juan no iba a morir. Pero esto no quiso decir, Jesucristo no quiso decir que Juan iba a morir, sino que simplemente le dijo, Jesucristo le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Eso es todo, ¿verdad? Y a veces así es que comienzan los problemas y los chismes, cuando se saca de contexto lo que otras personas dicen. Bendito sea el Señor. Pero hubieron personas que empezaron a decir que Juan no iba a morir, pero eso no fue lo que Cristo quiso decir. Cristo lo que le quiso decir a Pedro es, si yo quiero que él esté
que él, bendito sea el Señor, que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Bendito sea el Señor. Ahora, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, hay personas que creen, ¿verdad? Hay personas que creen que cuando Cristo le dijo a Pedro esto referente a Juan, que Pedro, que Cristo le dijo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Algunas personas piensan, ¿verdad?, que Jesucristo se estaba refiriendo a cuando estaba prediciendo, si se puede decir así, estaba hablando de cuando se le iba a aparecer al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿ok? De los 12 discípulos, Juan fue el único que murió de muerte natural, aunque estuvo desterrado en la isla de Patmos. Amén. Solo estuvo ahí por un tiempo y luego, según la historia, volvió a Éfeso, donde murió. Tenía como 100 años cuando murió. Y ya yo he dicho antes que cuando yo estuve en Turquía, tuve el privilegio de ir a lo que se cree que es la tumba de Juan. Amén. Bendito sea el Señor. Y también tuve el privilegio de ir a la isla de Patmos. Ok, entonces, algunos han enseñado que cuando el Señor le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, algunos creen que esa fue una predicción, como que el maestro estaba dando un mensaje, vamos a decir, subliminal, hablando, ¿verdad?, en forma no directa de lo que iba a suceder unos años más tarde, de que el maestro se le iba a aparecer al apóstol Juan en la isla de Patmos, donde se le dio al apóstol Juan la revelación, o sea, el último libro del canon sagrado. Amén. Muchas personas no enseñan esto hoy en día, pero hay algunos que sí creen esto. Bendito sea el Señor. Amén. Y esto no es algo que te va, si usted lo interpreta de esa forma, no es algo que va a perjudicar la salvación de una persona. Y quise hablar de esto porque es un punto de vista interesante. Amén. Y vamos a hablar vamos a hablar de esto para ver si esto es si el maestro estaba hablando acerca de eso de forma indirecta o no. Amén. Y como dije, hay personas que creen en esto. Por ejemplo, el señor Barton Warren Johnson, que fue un ministro y educador americano, este ministro, pues él nació en el año 1833 y falleció en el año Nació en el año 1833 y falleció en el año 1894. Él era un ministro y fue un educador también de Estados Unidos. Él enseñó que Jesús habló de su aparición en la isla de Patmos en Juan capítulo 21 y verso 22. Amén. En el tercer volumen de su comentario del Nuevo Testamento, amén, del año 1886, repito, en el tercer volumen de su comentario del Nuevo Testamento del año 1886, el ministro Johnson declara que el apóstol Juan sí se quedó
hasta que el Señor vino. Porque se le apareció a Juan en Patmos cuando el apóstol aún estaba con vida. En otras palabras, la expresión hasta que yo venga en Juan capítulo 21, verso 22, se refiere a cuando Cristo vino a Juan en la isla de Patmos. ¿Ok? Repito eso. En el tercer volumen de su comentario del Nuevo Testamento del año 1886, el ministro Johnson declara que el apóstol Juan sí se quedó hasta que el Señor vino. Acuérdese que el Señor le dijo a Pedro, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Ok? Entonces el ministro Johnson declara en su comentario que el apóstol Juan sí se quedó hasta que el Mesías o hasta que el Señor vino, porque se le apareció a Juan en Patmos cuando el apóstol aún estaba con vida. En otras palabras, la expresión hasta que yo venga en Juan capítulo 21, verso 22, se refiere a cuando Cristo vino a Juan en Patmos. Amén. Y vamos a leer eso en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 13. Dice, yo Juan, hablando del apóstol Juan, yo Juan, vuestro hermano, Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 13. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí el apóstol Juan estaba hablando de cuando él estuvo en la isla de Patmos y se le apareció Jesucristo. Esto fue algo que él no esperaba. ¿Ok? Ahora, volviendo a lo que el Señor le dijo a Pedro. Él le dijo a Pedro, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Entonces, algunas personas, como el ministro Barton Warren Johnson, han enseñado que esto tuvo que ver, Jesucristo se estaba refiriendo a cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos. ¿Ok? Cuando Jesucristo se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Ahora, vamos a ver si eso es verdad o no. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Y hay personas que lo interpretan de esa forma. Volvemos a leer en Juan capítulo 21, verso 22 dice, Jesús le dijo, o sea, a Pedro, si quiero que él, refiriéndose a Juan, quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y hay personas que dirán, pues sí tiene que ver con lo que pasó en la isla de Patmos, porque Juan todavía estaba vivo y Jesucristo vino a Juan en la isla de Patmos. Sí sabemos que Jesucristo se le apareció a Juan en la isla de Patmos, pero y yo he analizado esto y no creo que se refiere, aunque parece que sí se estaba refiriendo a eso, no creo que
cuando el maestro le dijo esto a Pedro, no creo que se estaba refiriendo a que Cristo se le iba a aparecer a Juan en la isla de Patmos. Vamos a leer ese verso nuevamente y luego lo voy a leer en otras versiones. ¿Ok? Leo nuevamente, versión Reina Valera 1960. Juan capítulo 21, verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, fíjense que dice la versión Reina Valera de 1960, dice, venga. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Ahora vamos a leer otras versiones. La versión Dios habla hoy, que ya la leí, pero la voy a volver a leer. Juan capítulo 21, verso 22, versión Dios habla hoy. Mire cómo dice esta versión. Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. O sea, aquí dice vuelva. O sea, esto enseña que Jesucristo se estaba refiriendo a su segunda venida, no a cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Y cuando hablo de la segunda venida, no estoy hablando del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo después de los 7 años de tribulación, que todavía no han, ese periodo de tribulación todavía no ha comenzado. Primero tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, luego los 7 años de tribulación y luego la segunda venida de Cristo cuando él vuelve con la iglesia para reinar en la tierra por 1000 años literales. ¿Ok? Así que aquí habla de la segunda venida de Cristo. Vuelvo y leo esa versión y luego la voy a leer ese verso en aún otra versión más. Repito, versión Dios habla hoy, Juan capítulo 21, verso 22. Dios habla hoy y dice, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Ahora vamos a leer el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente, que es una de las versiones que más me gusta. Juan capítulo 21, verso 22 en la Nueva Traducción Viviente dice así. Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Repito, la Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese. ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. O sea, la palabra regrese tiene que ver con Cristo regresar donde a la tierra. Porque él vino una vez. El verbo de Dios se hizo carne, según Dios encarnó, según Juan capítulo 1. Entonces, habla de la segunda venida porque habla de regreso. Y no está hablando del arrebatamiento porque en el arrebatamiento él se queda en el aire. Amén. No va a pisar tierra. ¿Ok? Así que cuando Cristo le dijo a Pedro, referente a Juan, cuando le dijo a Pedro, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, él estaba hablando acerca de su segunda venida después de los 7 años de tribulación, pero tampoco quiso decir que Juan iba a quedar vivo hasta ese tiempo porque ya Juan murió. ¿Ok? Así que aunque hay personas que lo han interpretado de que Jesucristo estaba hablando como en forma indirecta, a cryptic message, de que algunos creen que era una profecía que estaba dando
como dando un la de lo que iba a suceder en Apocalipsis cuando de que se le iba a aparecer a Juan en Patmos. No se estaba refiriendo a eso. Bendito sea el Señor, aunque es un punto de vista interesante. Amén. Es interesante eso. Y como he dicho antes, en el campo de la escatología bíblica hay diferentes puntos de vista. Y eso no quiere decir que uno va a perder su salvación por eso, ¿verdad? Pero es un punto de vista interesante, ¿verdad? Aunque algunos y no es actualmente no es un punto de vista popular, aunque sí algunos así lo creen, pero en sí Cristo se estaba refiriendo a su segunda venida después de los 7 años de tribulación. Amén. Así que a eso es lo que Juan se le estaba, perdón, a lo que Cristo, de eso era que Cristo estaba hablando con el apóstol Pedro. Que a ti, si tú quieres que él esté, que él esté, que él quede hasta que yo venga, que a ti. Bendito sea el Señor. Amén. Y nosotros debemos de ser así. A veces hay creyentes que se preocupan más por la vida de otro creyente o de otra persona que su propia vida. Bendito sea el Señor. O sea, esto nos enseña que debemos de preocuparnos, sí, orar por los otros los hermanos, pero preocuparnos también por nuestra salvación. Amén. Así que este ha sido el estudio por hoy, un estudio corto. Bendito sea el Señor. Amén. Estoy planificando pronto, pues quiero posiblemente el domingo que viene, posiblemente, no quiero prometerlo, pero quiero hablar acerca de una secta que está sonando por ahí en las redes sociales y hay personas que de verdad están engañados y tenemos que tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Amén. Así que este ha sido su programa radial, La Isla de Patmos. Amén. Y dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Comparte este video. Dios te bendiga. Amén.